En esta noche tenemos un culto especial. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el culto lo está realizando la Federación Evangelística de Venezuela. Yo soy me envió. Hoy, 26 de junio, estamos celebrando nuestra reunión del semestre, dándole fuerza a nuestra organización, tratando de llevar a cabo todo el propósito de Dios a una buena realización, donde todo pueda salir totalmente bien y dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Bien, en esta noche vamos a tener al reverendo Serapio Rivera con una exposición muy hermosa, muy linda, que es un recuento de lo que es nuestra organización FEDEVISME, que quiere decir Federación Evangelística de Venezuela. Yo soy me envió. Nuestro hermano Serapio Rivera es un hombre usado por el Señor, ha llevado el mensaje de la palabra por muchas partes y ha dado un buen fruto, un buen testimonio, y es un anciano que es fundador de nuestra federación, de nuestras iglesias, y hoy va a tener ese recuento de cómo nació la federación, para que todos ustedes puedan tener un lindo recuerdo de lo que es nuestra federación. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo entonces voy a estar pasando a nuestro hermano pastor reverendo Serapio Rivera, y ustedes pueden dar un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Denle fuerte ese aplauso a Cristo. A Cristo se aplaude con fuerza, porque Él es poderoso. Alabado sea Dios para siempre. Está dispuesto para ayudarnos y bendecirnos a nosotros. Gloria al Señor. Mi saludo para todos. Ya oyeron mi nombre, los que no me conocían. Aleluya, Serapio Rivera. Soy un servidor de Dios de hace muchos años, gracias a Dios, que un día perdido en el pecado, Cristo me encontró y me llamó a sus caminos. Siendo joven todavía. Aleluya. Y tengo para la fecha presente 46 años de haberme llamado el Señor a sus caminos, sin dar un traspié. Aleluya. Son 46 años firmes en la fila del ejército de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. En el año 71, teniendo 14 años y haberme convertido a Cristo en el estado Sucre, mi estado natal, me trasladé a Caracas el 6 de junio del 71. El 7 de junio en la mañana llegué a la redoma de Petare con mi familia y me ubiqué en el barrio San Blas de Petare. Aleluya. Y como yo le había dicho a Dios antes de salir de mi lugar, llévame a donde tú sepas que al yo llegar allí pueda fundar una obra para servirte a ti. Me llevó allí. Aleluya. Y a los 2 años de estar allí siendo miembro de la Iglesia Mansión de Cristo, comencé a trabajar allí para fundar la iglesia donde hasta el presente estoy sirviendo a Dios. Aleluya. Gloria a Dios.
Después de haber trabajado, aleluya, fundando otras iglesias, aleluya, y ahí seguí trabajando y ahí estamos. Siendo miembro de la Iglesia Mansión de Cristo, conocí a un pastor llanero que estaba allí, de la ciudad de Tucupiro, y estaba pastoreando allí. Cuando me hice miembro de esa iglesia, me hice muy amigo de ese hombre, y él muy amigo mío. No pasaba ese hombre 2 días sin ir a mi casa. Aleluya. Y allí comenzamos a andar juntos por todas partes. Se llamaba Marco Antonio García. Aleluya. Éramos militantes de la Federación Peniel. Aleluya. Y en el año, gloria a Dios, en el año 80, tuvimos una reunión de la Federación en Valencia. Y de allí observamos ciertas cosas que no nos cayeron muy en gracia. Consultamos los dos y seguimos esperando. ¿Qué iba a resultar? En el año 81 volvimos a Valencia a una reunión en la iglesia Rosa de Sarón, que pastoreaba un hombre conocido mío llamado Marcial Marcano. En esta reunión, Marco Antonio García, que me había manifestado su sentir y me había dicho también lo que Dios le había dado en revelación, puso de manifiesto en la reunión su sentir y la revelación que Dios le había dado. Y eso se refería a que Dios le había manifestado en una revelación a él que lo que está escrito en el capítulo 13 del libro del evangelista Juan era menester que la iglesia de Jesucristo lo practicara en la misma manera que estaba escrito allí. Cuando él me había manifestado eso a mí, yo no sé si era por algún sueño que yo había tenido esa práctica de hacer eso y que yo lo había hecho. Y yo le dije a él, por cierto, hermano, que en la iglesia donde yo asistía en Oriente, el pastor de la iglesia en una ocasión nos llamó a eso y practicamos eso, pero una sola vez y no lo hicimos más. Yo estaba seguro que había sido allá, que yo lo había practicado. Bendito sea Dios. ¿Cuál sería mi sorpresa más tarde? Ya muchos años aquí, cuando comenzamos a entrar a predicar el evangelio allá en el estado Sucre, supe que el pastor donde yo me congregaba, que yo creía que era allí que habíamos practicado eso,
y que lo tenía por seguro, era un contrario a eso. No lo había practicado nunca. Entonces yo entendí que era que Dios me lo había manifestado, pero me lo había manifestado como a través del pastor ese. Y yo sentía que yo lo había practicado. Bueno, en esa reunión, volviendo a la reunión de la iglesia Sarón, Marco Antonio García hizo manifiesto su sentir y comunicó la revelación que Dios le había dado acerca de eso. Los congregados allí, los pastores allí que estábamos congregados, comenzó una discusión sobre ese punto. Para ese tiempo era presidente de la Federación Evangelística Peniel, un hombre de Valera, llamado Elías Rincón. Ese punto lo discutieron mucho, y después de haberlo discutido por largo tiempo, no llegó a ningún acuerdo, sino que lo que dijeron fue: vamos a dejarlo en agenda para la próxima reunión. Ese punto se refería a la práctica del lavado de pies. Eso es lo que está escrito allí, en el capítulo 13 del libro de Juan. Cómo lo hizo el Señor Jesucristo antes de Él ser entregado. Bueno, quedó esto en la agenda para esa fecha de la próxima reunión que se debe efectuar en Petare, en la Iglesia Mansión de Cristo. Cuando llegó la fecha de reunirnos en la Iglesia Mansión de Cristo, allí llegó el momento de volver a discutir el punto. Y eso causó otra larga discusión para ver qué era lo que iban a determinar con eso. Y después de haberlo discutido muchos ratos, para salir del paso, dijeron los directivos, el presidente de la federación: bueno, no podemos obligar a ninguno. Aquí lo único que podemos hacer es que el que quiera practicarlo, que lo haga, y el que no lo haga. Esa fue la solución que le consiguieron. Continuó la reunión y terminamos. Llegó el momento de terminar la reunión. Ok, nos fuimos cada quien para su lugar. El otro día, eso estaba sucediendo por ahí el año 81, como a mediados del año 81. El otro día llegó muy temprano Marco García a mi casa. Con esta idea, bendito sea Dios, y me dijo: ¿se acuerda de lo que hablamos en la reunión de Valencia? Yo dije: ¿cómo no? Sí me acuerdo, y estamos de acuerdo. Me dijo: bueno, aquí lo que nos queda es que presentemos nuestra renuncia a la federación, y yo conozco a unos pastores que yo sé que van a estar de acuerdo con nosotros.
Y vamos a consultar con ellos, porque nos vamos a constituir en una asociación civil para conservar la doctrina conforme está escrita en la palabra de Dios y practicar esto que Dios me ha ordenado que practique. Bendito sea Dios. Y le dije, estoy de acuerdo, vamos a hacerlo. Inmediatamente, en esa misma semana, elaboramos nuestras cartas y las hicimos llegar a la federación. Para ese tiempo no se mencionaba con ese nombre la organización. Todas eran asociación civil. Y comenzamos a hacer viajes. La primera parte donde fuimos fue en Nueva Valencia. Consultamos con el pastor de la iglesia Nueva Jerusalén, Nueva Valencia, llamado Francisco Lozada. Y Francisco Lozada estuvo de acuerdo con nosotros. De ahí nos fuimos a las Agüitas de Valencia, a donde estaba un pastor que se llama Luis Maestre. Él es procedente de Cumanacoa, Estado Sucre, y también estuvo de acuerdo con nosotros. Otro hombre que trabajaba con Francisco Lozada, llamado Saturno Aguirre, también se puso de acuerdo con nosotros. Fidel Ferrer, el pastor de la iglesia Cristo Viene en Nigua, y otros, Marcelino Viña, Marco García me dijo en eso, yo conozco un pastor en Trujillo. Yo no conocía a Marcelino Viña en esa ocasión. Yo conozco un pastor que pastorea en Trujillo. Él estaba aquí en la iglesia. Somos muy conocidos bien. Yo creo que ese hombre también nos va a acompañar. Y llegó el momento que en esos mismos días Marcelino Viña se hizo presente por allí por Petare, cosa de Dios, ¿verdad? Y Marco García habló con él. Después tuve el logro de conocer a Marcelino Viña, porque en el mismo correr de eso, me parece que fue así, ¿no? Que fuimos allá, bendito Dios, a San Lázaro del estado Trujillo. Primera vez que fui por allí, a donde vivía el hermano Marcelino Viña. Bueno, fijamos la fecha para cuando nos íbamos a congregar por primera vez, y eso sucedió el 5 de febrero del 1982. Ese día nos fuimos a Nueva Valencia y en la calle Plaza número 414 estaba la iglesia Nueva Jerusalén. Allí en el salón de esa iglesia nos congregamos y allí nos constituimos asociación civil con el nombre conocido que tenemos hoy, Asociación Civil Evangelística de Venezuela. Yo soy miembro. Bendito sea Dios. Aleluya. Yo tengo todo este relato porque todavía conservo una copia original de ese documento que fue registrado
en el registro subalterno de Valencia, de Nueva Valencia, y por eso tengo las fechas correctas del día de la fundación. Y desde allí comenzamos a trabajar, a hacer viajes para darle con mucho esfuerzo, como lo requiere toda disposición que uno se haga, para así hacer que nuestra hoy federación se desarrollara en su crecimiento. Y comenzamos a hacer viajes por aquí, viajes por allá, a consultar con gente en Maracay. Tuvimos reunión en Maracay, tuvimos reunión en distintas partes. Y venía mucha gente a estar con nosotros, de Cajaseca, Estado Zulia, de Puerto La Cruz, de todas partes venía gente a las reuniones nuestras, porque si había corrido la noticia que había una federación nueva que tenía muchos reales y ayudaba a la gente, a los pastores, y la gente oyendo esa noticia venían corriendo a ver cómo era lo que pasaba para hacerse miembro de la Federación de la Asociación Evangelística de Venezuela. Bendito sea Dios. Y cuando se daban cuenta que eso no era cierto así, como ellos lo habían sabido, se iban y nos dejaban. Pero nosotros seguíamos luchando, seguíamos en esa faena, y así íbamos avanzando poco a poco en Tucupido, en Saraza, en Chaguarama. Nos zumbamos al lado del llano porque de allí era la procedencia de Marco García, de Tucupido. Y así íbamos avanzando. De repente hubo un cambio de pastores entre Marco García y Francisco Lozada. Francisco Lozada se hizo cargo de la Iglesia Mansión de Cristo y Marco García se hizo cargo de la Iglesia Nueva Jerusalén, en la calle Plaza de Nueva Valencia. Francisco Lozada caló muy bien en la Iglesia Mansión de Cristo, pero Marco García no caló bien. A esto Marco García se quedó sin iglesia y quedamos trabajando. En eso teníamos un muchacho que se llamaba Ali Pacheco, que estaba comenzando el evangelismo, y sacamos el proyecto de irnos a San Félix para fundar una iglesia en San Félix. Y nos fuimos un día con Ali Pacheco y otros varios, y yo era la persona que iba a quedarme con los creyentes que se convirtieran en la campaña que iba a dar Ali Pacheco. Y esta campaña la dio en la placita que ella de la urbanización la 45, la urbanización 45. Alabado sea Dios.
Y creyeron la gente allí. A esto estaba un hombre allí y su esposa, que eran creyentes, y ese hombre puso su casa bajo él y dio el garaje de la casa para que allí pusiéramos la congregación, mientras que se fundamentaba el asunto para buscar sitio, para hacer el templo. Allí me quedé yo y comencé a trabajar con ellos dos y otras dos mujeres más y un hombre, otro matrimonio, que el varón se llama Álvaro Arteaga. Allí comenzamos a trabajar y se fundó la iglesia Alfa y Omega de allí de San Félix. Ahí está que yo me vengo de allá. Marco García, que había quedado trabajando por fuera, entonces se fue para allá y estuvo allá unos días, no estuvo mucho tiempo, y luego se vino de allá otra vez y se trasladó a Maracay con la familia, porque se mudaron a Maracay. Yo fui a Maracay muchas veces a la casa de él, porque él venía desde a Petare, venía semanalmente, venía a la casa. Un día, de tantos que había venido, venía para la casa. Y cuando llegó al terminal de Maracay, se metió al baño y se quedó en el baño. Cuando abrieron el baño, lo encontraron que el cuerpo nada más, que él no estaba allí, que había ido. Se enojó el Marco. Bueno, Marco nos dejó en esta teníamos como 2 años de habernos fundado. Dejó el Marco. Bueno, seguimos nosotros adelante. Todavía Marcelino estaba en Trujillo. El compañero mío entonces ahora para hacer viajes era Fidel Ferrer. Y en uno de esos viajes, que hicimos bastantes viajes, Fidel Ferrer y mi persona, un día que íbamos hacia Arismendi, porque a ese Arismendi le dimos viajes como usted no se imagina, viajes y viajes y viajes, porque allí en Arismendi no se mantenía ningún pastor que se pusiera. Y eso eran viajes y viajes. En uno de tantos viajes vamos para Arismendi y cuando llegamos al puente de la Portuguesa, la camioneta en que íbamos, que era una pick-up blanca que tenía un miembro de la iglesia que teníamos en Las Agüitas, que para ese tiempo ya él estaba pastoreando ahí, había sido miembro y ahora era pastor, porque ya el pastor de allí había salido hacia otro lugar. Íbamos en la camioneta de él, cuando llegamos allí, que atravesamos el puente de la Portuguesa, la camioneta hizo un tiro y se apagó. Eso eran como las 7 de la noche, empezando a oscurecer. Allí comenzaron ellos a trabajar para prender la camioneta, y nosotros, Fidel y yo, quedamos caminando en la carretera porque no nos podíamos aguantar parar un momento, porque
eso era claro como que era una lluvia que estaba cayendo. Pero una lluvia cuando cae